Hola amigos, son muchos los descubrimientos que se han llevado a cabo en Egipto en las últimas décadas, aportando cada uno de ellos pruebas de la historia vivida miles de años atrás bajo las arenas del desierto. Pero gran parte de este conocimiento permanece oculto al público, como todo lo relacionado con la existencia de una ciudad subterránea situada debajo de las pirámides de Giza. Esta ciudad, compuesta de un sistema de túneles con cámaras, ríos y pozos, ha sido descrita en innumerables ocasiones porque su existencia estuvo bien documentada en el pasado. La historia contada por los antiguos nos desvela que la civilización que floreció en Egipto antes de la época de los faraones tenía una procedencia atlante y que tanto las pirámides como la Esfinge fueron construidas antes del diluvio. Cuando los Anunnaki fueron informados de que un diluvio de enormes proporciones iba a destruirlo todo, depositaron en unas estancias de la ciudad subterránea de Giza el conocimiento antiguo que querían preservar. Y para que nadie pudiera acceder a ese conocimiento, transformaron el lugar en un laberinto. En torno al año 10.000 antes de nuestra era se produjo el diluvio y con el tiempo Egipto se transformó en un desierto. La arena terminó cubriendo todo cuanto allí había, relegando su historia pasada al olvido. Pero en cuanto las aguas se secaron, los Anunnaki salieron de sus ciudades subterráneas y se instalaron en Sumer y en Egipto, siendo conocedores de cuanto se hallaba oculto en la ciudad subterránea de Giza. Por entonces las entradas a ese lugar estaban completamente cubiertas de arena, puesto que se podía acceder a ella a través de la Esfinge. Esto se desprende de los antiguos sellos sumerios de cilindros en los cuales se menciona que la morada secreta donde se encontraba el conocimiento era un lugar subterráneo cuya entrada estaba escondida por la arena del desierto y protegida por una bestia llamada Juwana. Los dientes de Juwana son descritos como los dientes de un dragón y su cara como el rostro de un león. Esta descripción se ajusta a la Esfinge, la cual originalmente poseía una cabeza de león, hasta la época en la que gobernó el faraón Keops, quien ordenó transformarla en una cabeza humana. Según los sumerios, el lugar exacto en donde se encontraban estos documentos antiguos era en una habitación denominada la Sala de los Archivos, la cual se encontraba situada en la pata derecha de la Esfinge. Y esto quedó confirmado cuando en el año 1993 se descubrieron enormes cavidades en la roca situadas entre las patas del león. Y según el testimonio de quienes entraron en ese lugar, sus cámaras son más grandes que las más grandes catedrales que conocemos al día de hoy. También descubrieron que detrás de unas piedras que bloqueaban la entrada había un túnel que se adentraba al norte de la Esfinge, pasaba por debajo de la calzada que conduce entre la segunda pirámide y la Esfinge y también por debajo de la calzada de la pirámide de Keops hasta llegar a la pirámide de Kefren. A lo largo del túnel había pozos que conducían a patios y cámaras laterales, y dentro de las habitaciones secretas se encontraban enormes sarcófagos de basalto y granito. Aunque no se nos aporta más información al respecto, podemos deducir que esos enormes sarcófagos contienen los cuerpos de gigantes que vivieron antes del diluvio. Y si esto resulta difícil de creer, más lo es el hecho de que quienes los custodian son robots perfectamente programados para atacar a cualquiera que se adentre en ese lugar sin autorización. Como en una película de ciencia ficción, esto nos desvela una realidad que se vivía antes del diluvio, en donde habían gigantes, híbridos que manejaban una tecnología muy sofisticada como arma de guerra, y también robots. Y todo esto en un escenario en donde el cielo estaba surcado por innumerables naves voladoras, las cuales podían atravesar portales y llegar a otros lugares sin tener que trasladarse o desplazarse por el cielo. Que los custodios de ese lugar y de sus preciados tesoros son unos enormes robots, lo confirmó en el siglo X de nuestra era el cronista iraquí Masudi, y esto lo hizo en su obra titulada Praderas de Oro. En ella escribió que en las galerías subterráneas de Giza se encuentran unas estatuas mecánicas, unos robots de metal que se pueden mover y cuya función es la de proteger el tesoro de la Esfinge.
Estos robots fueron programados para destruir a todos excepto a los que son admitidos en ese lugar. Masudi concluyó así: he visto cosas que no describo por miedo a hacer que la gente dude de mi inteligencia, pero aún así las he visto. Estas estancias subterráneas también fueron descritas por el historiador Heródoto, quien visitó Egipto hacia el año 450 antes de nuestra era. En su obra Historia ofreció un relato de un conocimiento que le había sido transmitido por los sacerdotes de Menfis, que fueron sus anfitriones en la visita que hizo a Giza, porque Giza es la antigua ciudad de Menfis. Pues bien, Heródoto mencionó la existencia de un impresionante laberinto en el oasis del Fayum, a pocos kilómetros a las afueras de Menfis, y lugar donde en el pasado se hallaba un lago a cuyas orillas se extendía ese laberinto. Estaba compuesto de 12 principales estancias cubiertas que eran 12 palacios, los cuales tenían puertas enfrentadas que hacían que los palacios estuvieran comunicados entre sí. Se trataba de 6 palacios contiguos vueltos hacia el norte y otros 6 contiguos vueltos hacia el sur y rodeados todos por fuera por un muro. Los palacios se hallaban dispuestos alrededor de 12 salas e intercalados con patios exquisitamente construidos de mármol blanco, los cuales estaban rodeados de columnas de piedra blanca perfectamente ajustadas. Tanto los techos como las paredes eran de piedra y las paredes estaban decoradas con figuras talladas. En el ángulo donde terminaba el laberinto se erigía una pirámide en la cual estaban grabadas grandes figuras, pero el camino que conducía a ella se encontraba bajo tierra. Este camino subterráneo conecta esta pirámide con las pirámides de Giza. Heródoto también mencionó que el lago a cuya orilla se encontraba el laberinto había sido creado de forma artificial y que en su centro se levantaban 2 pirámides encima de las cuales se hallaban 2 colosos de piedra sentados en sus tronos. Debajo del agua del lago había construido exactamente lo mismo que se hallaba construido encima. Heródoto hizo alusión a unas estancias que eran dobles, en el sentido de que todo lo que existe arriba se reproduce exactamente igual de forma subterránea. Así se puede afirmar que como es arriba, es abajo, puesto que el trazado laberíntico de la superficie tiene su fiel reflejo de manera subterránea. Si 3000 estancias había arriba, 3000 estancias había abajo. Pero es abajo lugar de acceso al inframundo, donde según Heródoto se encuentran los sepulcros de los reyes que fueron los que primero edificaron este laberinto. Pero también allí se encuentran los sepulcros de los cocodrilos sagrados. Podemos entender que este es el motivo por el que estos pasajes son desconcertantes e intrincados, porque fueron construidos así a propósito para mantener seguros tanto los cuerpos momificados o en estado de suspensión asistida de los gigantes como lo de los híbridos cocodrilos, pero también para proteger los innumerables textos y pergaminos antiguos que se encuentran en ese lugar. Y no solo eso, también para mantener oculta una avanzada tecnología que era usada en la Atlántida y que aún permanece escondida bajo las arenas de Giza. Lo que describió el historiador griego quedó demostrado cuando en el año 1978, y gracias al uso de un radar terrestre, se descubrió que debajo de la meseta de Giza se halla una gigantesca ciudad de enormes cámaras cuyos pasajes conectan las 3 principales pirámides. El hecho de que Heródoto en su viaje por la meseta de Giza no hiciera alusión a la Esfinge es probablemente porque ésta se encontraba aún cubierta por completo de arena. Pero cuando la Esfinge fue desenterrada y emergió de su pasado legendario, se descubrieron diferentes puertas de entrada o acceso a la ciudad subterránea, y estas puertas conducían a un laberinto. Así, en el vientre de la Esfinge se hallaron galerías entrecruzadas a lo largo de su curso hasta la Gran Pirámide, hasta el punto que si uno se adentraba sin guía por ese lugar, regresaba de manera inevitable al punto de partida. Pero lo que pocas personas saben porque se ha mantenido en secreto es la existencia de otra esfinge cuyos restos aún permanecen sepultados bajo la arena del desierto.
La teoría de las dos esfinges cuenta con pruebas basadas tanto en los textos como en las representaciones de los antiguos egipcios, así como en los modernos análisis fotográficos. En cuanto a los antiguos textos egipcios, existe un documento conocido como el Libro del Amduat, que muestra un plano del inframundo donde gobierna un rey con cabeza de halcón. En él aparecen representados dos leones frente a una pirámide. Por su parte, un antiguo papiro egipcio relata una historia pasada en donde el dios del inframundo engendró a dos hijos, el león Shu y la leona Tefnut. También hay dos esfinges en la estela del sueño de Tutmosis IV, quien vivió en el año 1400 antes de nuestra era. Porque en realidad las dos esfinges forman la divina pareja de leones asociadas a Horus e Isis. Y por este motivo Horus es identificado como el león de Dios, que es lo que significa la palabra Ariel. Considerado un dios por sus seguidores, en el pasado habitó un cuerpo híbrido mitad humano y mitad león, con el que se convirtió en el rey del mundo. Es por este motivo por lo que fue representado como un depredador humano, porque Horus o el rey león no es ni más ni menos que Satanás, el rey del inframundo. Los seguidores de Horus, conocido también como el Mesías, continúan manteniendo el símbolo del león como emblema de su origen genético y religioso, y por este motivo el león es el símbolo de la tribu de Judá, una tribu a la que pertenecen los ancestros del rey David, así como sus descendientes. Por este motivo también es el símbolo oficial de la monarquía etíope, que surgió de la descendencia de la reina de Saba y del rey Salomón, que era el hijo de David. Con el tiempo se convirtió en el símbolo de Jerusalén. La cuestión que podríamos plantearnos ya para concluir este vídeo es por qué desenterraron la esfinge de Horus y mantienen bajo tierra la de Isis. Quizás el motivo de este acontecimiento lo encontramos en varios textos egipcios que mencionan que una leona tuvo la culpa de la destrucción de la humanidad. Puede ser este el motivo por lo que su esfinge representativa fue destruida en su momento y al día de hoy permanece cubierta por toneladas de arena, oculta al igual que la historia antigua, una historia que tarde o temprano terminará siendo desvelada. Hasta pronto, amigos.